¿Sabías que una de las historias más famosas de la Biblia podría estar basada en un malentendido durante mucho tiempo? Se nos ha enseñado que Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán. Pero, ¿y si el texto original en hebreo nos dice algo diferente? Algo que podría cambiar por completo cómo vemos la historia de la creación. Hoy vamos a profundizar en esto y explorar el verdadero significado de la palabra hebrea tselah, una palabra que podría haber sido mal interpretada durante siglos. Significa simplemente costilla o podría tener un significado mucho más profundo. Examinaremos historias antiguas de la creación, analizaremos conocimientos de la arqueología y descubriremos las grandes verdades espirituales que se han perdido en la traducción. Esto no se trata solo de una palabra, sino de comprender el plan de Dios para la unidad, la igualdad y la asociación entre hombres y mujeres. Si alguna vez te has preguntado si hay más en esta historia, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros hasta el final mientras revelamos el misterio detrás de la costilla de Adán y damos una nueva mirada al texto hebreo. Prepárate para desafiar las interpretaciones tradicionales y descubrir la verdad. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas futuros episodios. Si tienes curiosidad por saber lo que la Biblia realmente dice, vamos a comenzar. Asegúrate de dejar un comentario abajo con tus pensamientos y compartir este video con quien ame explorar las profundidades de la palabra de Dios. Juntos, descubramos la sabiduría oculta en las Escrituras. Empecemos con una historia que la mayoría conocemos bien: la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Es una historia que a menudo se enseña en la escuela dominical, en estudios bíblicos, y que se representa en el arte a lo largo de la historia. El relato se encuentra en Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22, que dice: Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Luego el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había tomado del hombre, y se la presentó al hombre. Adicionalmente, esto se ha entendido literalmente: Dios quitó una costilla de Adán, la utilizó para crear a Eva, y luego la presentó a Adán como su compañera. Una imagen sencilla y hermosa. Muestra una conexión profunda entre el hombre y la mujer, con Eva siendo creada de una parte del propio Adán. A lo largo de los años, esta interpretación ha moldeado las enseñanzas y la cultura cristiana. La historia de la costilla a menudo se utiliza para explicar la unidad del matrimonio, simbolizando que el esposo y la esposa son una sola carne, literalmente unidos por la costilla. Muchos sermones utilizan esta historia para mostrar los roles complementarios de hombres y mujeres, enseñando que Eva fue creada para estar cerca del corazón de Adán, ser amada y cuidada. En el arte y las historias, a menudo vemos imágenes de Adán durmiendo mientras Dios toma una costilla de su costado. Por ejemplo, las pinturas del período del Renacimiento suelen representar este momento de manera dramática, enfocándose en el acto de creación de Dios. Estas imágenes han popularizado la interpretación literal de la historia y han moldeado cómo muchos cristianos piensan sobre la creación de la mujer. ¿Por qué esta interpretación es tan común? La idea tradicional de la costilla de Adán ha perdurado por mucho tiempo por varias razones. Primero, la historia es simple y fácil de recordar. Explica claramente cómo Dios creó a la mujer y encaja bien con el relato más amplio del Génesis. Segundo, la idea de la costilla también apoya las enseñanzas sobre la unidad en el matrimonio, como en Mateo capítulo 19, versículo 5, donde Jesús dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este versículo se relaciona frecuentemente con el relato del Génesis, reforzando la idea de que Eva fue creada del cuerpo de Adán para mostrar la unidad en el matrimonio. Sin embargo, esta interpretación tradicional también ha llevado a algunos efectos no deseados. Con el tiempo, la idea de que la mujer fue creada de un hueso pequeño e insignificante ha influido en las ideas culturales sobre los roles y el valor de las mujeres. Algunos incluso han utilizado esta idea para sugerir que las mujeres son menos importantes que los hombres porque fueron creadas a partir de una parte pequeña del cuerpo masculino. Y si esta interpretación no es correcta, y si el texto original en hebreo realmente nos dice algo más profundo y significativo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando examinamos de cerca las palabras hebreas en la Biblia, encontramos que la palabra traducida como costilla podría significar algo mucho más importante. Para entender el significado más profundo detrás de la creación de Eva, necesitamos mirar la palabra hebrea original, utilizada en Génesis capítulo 2,
versículos 21 y 22. La palabra es tsela tsela, que generalmente se traduce como costilla en las Biblias en inglés, pero esta traducción podría no captar completamente lo que el texto está diciendo. En hebreo, tsela no es la palabra habitual para referirse a un hueso de costilla. Si el autor de Génesis hubiera querido decir costilla, podría haber usado una palabra más clara como etzem, que específicamente significa hueso. En cambio, se usó la palabra tsela, y esta palabra aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Lo interesante es que en casi todos los otros lugares, tsela no significa costilla. En su lugar, se refiere al costado de algo, como el costado de un edificio, un objeto o incluso una persona. Un buen ejemplo de la palabra tsela se encuentra en Éxodo capítulo 26, versículo 20, donde describe los costados del tabernáculo, la estructura sagrada que los israelitas construyeron para el culto durante su viaje por el desierto. Para el segundo costado del tabernáculo, al lado norte, habrá 20 tablas. Aquí queda claro que tsela significa un costado, no un hueso de costilla. El hecho de que esta palabra se use para describir los costados del tabernáculo, una estructura sagrada e importante, muestra que se refiere a algo esencial y de apoyo, no a algo pequeño como una costilla. Vemos esta misma idea en otras partes de la Biblia, como en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 5, donde tsela describe los costados del templo de Salomón. Contra la pared de la casa edifico cámaras laterales tsela alrededor, contra las paredes de la casa, tanto del santuario como del lugar santísimo. En este versículo, tsela claramente significa una cámara lateral o un costado completo del templo, enfatizando nuevamente su significado como parte de una estructura más grande y de soporte. Entonces, ¿por qué se traduce como costilla en el relato del Génesis? ¿Por qué se traduce tsela como costilla? Para entender por qué tsela se traduce como costilla en muchas Biblias modernas, debemos observar una de las primeras traducciones de las Escrituras hebreas, la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento completada en el siglo III a.C. La Septuaginta fue realizada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, para las comunidades judías que vivían fuera de Israel y hablaban griego en lugar de hebreo. El griego era el idioma principal de la región después de las conquistas de Alejandro Magno, por lo que esta traducción ayudó a que las escrituras fueran más accesibles. Cuando los traductores de la Septuaginta llegaron a la palabra tsela en Génesis capítulo 2, versículo 21, utilizaron la palabra griega pleura pi lambda epsilon ypsilon rhoa. Esta elección es importante porque pleura puede significar costado, pero también se usa comúnmente para describir las costillas o la caja torácica. Esto creó cierta confusión, ya que el significado hebreo original de costado ahora se mezclaba con la idea de una costilla. Como resultado, los lectores de habla griega a menudo imaginaron a Dios tomando una costilla literal de Adán, aunque la palabra hebrea tsela generalmente se refería a un costado, no un hueso específico. La influencia de la Septuaginta no terminó ahí. A finales del siglo IV después de Cristo, Jerónimo, un erudito cristiano, tradujo la Biblia al latín. Su traducción, conocida como la Vulgata, se basó en gran medida tanto en la Septuaginta como en los textos hebreos. La versión de Jerónimo se convirtió en la Biblia estándar para la Iglesia occidental durante más de 1000 años, difundiendo aún más la idea de que tsela significaba una costilla. La Vulgata, Jerónimo tradujo la palabra griega pleura al latín como costae, que significa específicamente costilla. La elección probablemente se basó en los conocimientos médicos de su tiempo y en el texto griego que estaba utilizando. Al traducir tsela como costae, Jerónimo hizo que la idea de que Dios tomó una costilla de Adán para crear a Eva fuera ampliamente aceptada. Esta interpretación se transmitió a través de manuscritos medievales, enseñanzas de la Iglesia y tradiciones. Cuando avanzamos al siglo XVII, la Biblia del rey Jacobo fue traducida al inglés. Para entonces, la idea de que Eva fue creada de la costilla de Adán ya se había convertido en una creencia bien establecida en las enseñanzas y el arte cristianos. Los traductores de la versión del rey Jacobo, KJV, por sus siglas en inglés, siguieron la tradición de la Vulgata y tradujeron tsela como rib costilla, difundiendo aún más esta interpretación en el mundo de habla inglesa. Esta decisión tuvo un gran impacto. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones más leídas e influyentes de la historia. Durante siglos,
dio forma a cómo millones de cristianos de habla inglesa entendieron las historias bíblicas, incluida la creación de Eva. La idea de la costilla se arraigó profundamente en la doctrina cristiana, enseñada en las iglesias y representada en el arte. Sin embargo, la palabra hebrea original tsela sugiere algo más amplio, el costado de Adán, que conlleva un significado más profundo y simbólico. Impacto de traducir tsela como costilla. La traducción de tsela como costilla, en lugar de costado, no solo ha influido en cómo las personas interpretan la Biblia, sino también en cómo se ven los roles de género en la iglesia y en la sociedad. La imagen de Eva siendo creada a partir de una sola costilla, a menudo se ha utilizado para implicar que las mujeres son secundarias a los hombres, hechas de una parte pequeña y aparentemente menos importante de Adán. Esta interpretación ha contribuido a ideas patriarcales, reforzando la noción de que las mujeres son de alguna manera inferiores o destinadas a ser subordinadas. ¿Qué sucede si vemos tsela como costado en lugar de costilla? El mensaje de Génesis cambia significativamente. En lugar de que Dios tome solo un hueso de costilla, sugiere que Él tomó un costado completo de Adán, incluyendo carne, hueso y espíritu, para crear a Eva. Esto muestra que Eva fue hecha como una compañera igual y complementaria para Adán, no como alguien inferior o secundaria. Este entendimiento más profundo enfatiza la unidad y la igualdad entre el hombre y la mujer, reflejando las enseñanzas de la Biblia sobre las relaciones y el matrimonio. Resalta el diseño original de Dios para la asociación, donde tanto el hombre como la mujer comparten la misma esencia y son plenamente iguales en su propósito y valor. Este entendimiento se ve belamente respaldado en Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos llegan a ser una sola carne». La frase «una sola carne» es más que una forma poética de describir el matrimonio. Es una declaración poderosa sobre la profunda conexión entre el hombre y la mujer. En sentido hebreo, convertirse en una sola carne significa formar un vínculo inquebrantable, donde dos personas ya no son separadas, sino que están unidas como un todo. Esta unidad no se trata de que una persona esté a cargo de la otra. En cambio, se trata de una asociación donde ambos son igualmente importantes y trabajan juntos en armonía. Cuando entendemos tsela como costado, la creación de Eva nos muestra que la igualdad de género era parte del plan de Dios desde el principio. La mujer no fue creada como un pensamiento posterior ni como alguien inferior al hombre. Fue hecha como una compañera esencial, formada del costado de Adán para estar a su lado como igual. Esta idea de unidad e igualdad recorre toda la Biblia y se refleja tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La unidad y el respeto mutuo. En el Nuevo Testamento continúa este tema de unidad y respeto mutuo. En Efesios capítulo 5, versículos 28 al 31, el apóstol Pablo explica la relación entre esposos y esposas. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Después de todo, nadie odia jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. Las palabras de Pablo destacan una profunda verdad espiritual sobre el matrimonio. Enseña que los esposos deben amar a sus esposas como aman a su propio cuerpo, enfatizando la unidad entre el hombre y la mujer. Esto refleja la historia de la creación en Génesis, donde la mujer fue hecha del costado del hombre. Así como alguien cuida de su propio cuerpo, los esposos están llamados a cuidar a sus esposas con amor, respeto y bondad. Pablo también conecta el matrimonio con la relación entre Cristo y la iglesia. Muestra que el matrimonio está destinado a reflejar el amor sacrificial de Cristo, una relación donde ambos cónyuges se cuidan y se honran mutuamente. Las enseñanzas de Pablo reflejan la visión de Génesis sobre igualdad y asociación, una unidad donde cada persona fortalece y apoya a la otra. El significado simbólico de la creación de Eva del costado de Adán, tiene un profundo significado simbólico. Va más allá del relato inmediato para revelar una verdad importante sobre cómo Dios ve a la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: «Y Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó». Este versículo muestra que tanto hombres como mujeres son hechos a la imagen de Dios, lo que resalta su igual valor y dignidad. Al crear a la mujer del costado del hombre, Dios muestra simbólicamente que ambos géneros son igualmente valiosos e igualmente reflejan su imagen. Cuando entendemos que Eva fue creada del costado de Adán,
Queda claro que el plan de Dios para la humanidad siempre estuvo basado en la unidad y la igualdad. Al separar a Adán y Eva en dos personas distintas y llamarlos a ser una sola carne, Dios muestra que están destinados a complementarse y completarse mutuamente. Esta idea es similar a cómo muchas culturas antiguas veían los opuestos, como el día y la noche o el cielo y la tierra, como igualmente importantes y trabajando juntos para crear equilibrio. Al tomar un costado de Adán, Dios creó una compañera igualmente capaz de reflejar su imagen. Esta unidad refleja la propia naturaleza de Dios como relación y comunidad, que se ve a lo largo de la Biblia. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una relación amorosa y de apoyo mutuo, el hombre y la mujer también están llamados a vivir en una relación de unidad, respeto mutuo y amor. Este entendimiento desafía la idea tradicional del patriarcado, donde los hombres a menudo se consideran más importantes que las mujeres. Cuando leemos la historia de Génesis en su idioma y contexto original, queda claro que la Biblia no enseña que el hombre sea superior a la mujer. En cambio, presenta una visión de igualdad, donde tanto el hombre como la mujer fueron creados para reflejar juntos la imagen de Dios. Traducir Tsela como costado nos ayuda a ver la historia de la creación en Génesis como un mensaje poderoso y contracultural para su tiempo. Mientras que en el mundo antiguo las mujeres a menudo eran tratadas como propiedad o vistas como menos importantes, la historia de Génesis muestra que el hombre y la mujer son igualmente valorados y comparten el mismo propósito. Nos da un modelo de relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la colaboración. El tema de la unidad entre el hombre y la mujer es parte de una historia bíblica más grande que mira hacia la restauración y la plenitud. La igualdad y la unidad que se rompieron después de la caída son restauradas a través de Cristo, quien vino para reconciliar a las personas con Dios y entre sí. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo refleja este mensaje de restauración. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Las palabras de Pablo nos recuerdan que en Cristo estamos llamados a superar las divisiones y abrazar la unidad que Dios planeó desde el principio. La creación de Eva del costado de Adán apunta a esta unidad última, una visión de la armonía y la igualdad que Dios desea para todas las personas. En los últimos años, estudiosos de la Biblia y expertos en lenguas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Tsela como costilla. Al regresar al texto original en hebreo y estudiar cómo se usa Tsela a lo largo del Antiguo Testamento, han descubierto un significado más profundo detrás de la creación de la mujer. Esta interpretación destaca la unidad, la asociación y la igualdad en lugar de la jerarquía o la subordinación. Este redescubrimiento no es solo para los eruditos, cambia cómo entendemos una de las historias fundamentales de la Biblia. Nos invita a mirar nuevamente el relato de la creación y a ver el mensaje rico y profundo del texto original en hebreo. Revela una visión del hombre y la mujer como socios iguales, ambos compartiendo la imagen y el propósito de Dios. Este análisis nos muestra cuánto puede influir una sola palabra en siglos de creencias y tradiciones. Nos desafía a profundizar en las Escrituras, explorar los idiomas originales y descubrir el verdadero mensaje que Dios quiso para su pueblo. Conclusión: la historia de la costilla de Adán es un ejemplo poderoso de cómo las decisiones de traducción pueden influir en nuestra comprensión de la Biblia. La palabra hebrea Tsela apunta a algo mucho más grande. Describe la creación de una compañera a partir del costado de Adán, enfatizando la unidad y la igualdad. Este descubrimiento va más allá del significado de las palabras. Cambia nuestra manera de pensar sobre las relaciones entre hombres y mujeres en las Escrituras y en nuestra propia vida. Nos recuerda que la Biblia está llena de profundidad y tesoros escondidos que esperan ser descubiertos cuando la estudiamos cuidadosamente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, la arqueología y la perspectiva bíblica. Si encontraste útil este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que amen explorar los misterios de la Biblia. Sigamos descubriendo juntos las maravillas de la palabra de Dios.